Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a estos contenidos complementarios que impartimos desde la Escuela Internacional de Posgrados. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente con nosotros. Nosotros, para quien no nos conozca, bueno, somos una escuela de negocio que tenemos ahora mismo en el área de tecnología de la información 3 másteres. El máster que están viendo en pantalla, que es el máster de ciberseguridad, hacking ético y seguridad ofensiva, que consta de 1.500 horas, el equivalente a 60 créditos de CTC, y además incluye 3 certificaciones, la que es IT Specialist, la EHA y la de inglés en el TOEIC. En el día de hoy nos acompaña para impartirnos un interesante webinar, y seguramente muchos de vosotros lo conocéis, Pere Dufet. Él es Headhunter en ciberseguridad y blockchain. Nos va a contar, digamos, cómo es el liderazgo en equipos de ciberseguridad. Sabemos que un líder no es lo mismo que un jefe y es una de las cosas que nos va a explicar Pérez. Pérez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y te paso el testigo. ¿Estás muteado? Correcto. Muchas gracias, Izari, y a la Escuela Internacional de Posgrados. Yo creo que, no sé si alguien está compartiendo pantalla, ¿no? Y correcto. No sé si a mí se me ve en pequeñito o se me ve en grande. Se te ve muy bien. Perfecto. Mirad, cuando yo propuse esta exposición de liderazgo en equipos de ciberseguridad, puede sonar raro que tiene que ver la ciberseguridad con el liderazgo. La ciberseguridad tiene hoy en día una componente clarísimamente de éxito asegurado, podemos decir. Los que estáis estudiando el máster vais a encontrar trabajo. Lo sé porque esa es mi profesión. Yo soy headhunter en ciberseguridad y entonces estoy todos los días hablando con candidatos, con empresas y este es un sector completamente en auge. Entonces, si lo hacéis bien, no solo vais a encontrar trabajo, sino que vais a tener una proyección que va a implicar que en poco tiempo podéis llegar a tener un equipo, ¿no? Entonces, yo os quiero hablar, primero os quiero contar, no sé si veis aquí una imagen, ¿sí? Hay un chat al que yo tenga acceso. Si podéis dejar algo en el chat, enseguida veré si tengo acceso a él. Bueno, pues lo primero es dejar un acuerdo con vosotros, con las personas que vais a dedicar un tiempo aquí. Muchas gracias por tener el interés en algo así como el liderazgo. Yo voy a tratar de condensar en esta hora al máximo toda la información que sea especialmente útil. Ese es el acuerdo mío, ese es mi compromiso. Y no voy a tratar de alargar ningún tipo de contenido ni de rellenar nada que no sea especialmente útil para vosotros. Entonces, mirad, yo creo que está claro, este soy yo, aquí, este soy yo y tal vez alguno de vosotros que hemos asistido a muchas formaciones, congresos, conferencias, que nos encanta tomar notas y que tenemos en casa un montón de libretitas de notas de sitios a los que hemos ido y que probablemente no hemos vuelto a releer nunca. Es cierto que tomar notas es interesante porque te sirve a ti para refrescar o para fijar un poco ideas, ¿no? Pero en este caso yo os voy a pedir que no toméis notas de lo que yo digo, sino que toméis notas de aquellas cosas que vosotros, en lo que yo digo, pensáis que podéis realizar algún tipo de acción, ¿no? Ay, pues voy a hacer esto. Entonces, esa es la nota realmente interesante y poderosa que os animo a tomar. Vosotros vais a necesitar de un equipo de personas que puede que os proporcione la empresa o puede que incluso venga con vosotros, es decir, vosotros si tenéis una posición en la que tenéis un equipo, y yo he visto casos, luego os contaré algún ejemplo, en el que parte del equipo o todo el equipo se va de una empresa a otra. Y eso solo sucede cuando la persona que lidera ese equipo es una persona con la que ese equipo se siente a gusto. En realidad, el liderazgo podríamos decir que es sentido común. Mirad, esta persona que veis aquí, la del medio, es William Bradford Shockley. Es
¿cómo os diría? Mirar, experto en semiconductores. En los años... vamos a ver. Él nació en Estados Unidos, California, se gradúa en física y ahora veréis por qué os cuento esto. Porque es un técnico, es una persona técnica, pero que también necesitaba de un equipo. A él lo ficha el departamento de investigación de la compañía de teléfonos americana, en la que están investigando cómo mejorar los sistemas, ¿vale? Estos son los años 50, o sea, hasta hace bastantes años, pero estaban desarrollando, buscando, ¿vale? Esta persona era un investigador en semiconductores. Entonces la cosa le va muy bien, tanto que al cabo de unos años él deja la empresa, porque esto sucede y va a suceder mucho con compañeros y con vosotros mismos, que cada ciertos años surge una oportunidad, y a mí me pasa porque expertos en ciberseguridad me dicen, oye, yo estoy en esta empresa, pero estoy abierto a escuchar propuestas, por lo tanto, tenme en cuenta si ves alguna oportunidad, ¿no? Entonces, eso es una de las formas que utilizan en cualquier profesión para ir, digamos, teniendo una carrera profesional, que es algo que desde luego hay que, digamos, estudiar y preparar, ¿no? Entonces esta persona pues consiguió éxito en su empresa y llegó un momento en el que dijo, bueno, pues yo dejo la empresa, me voy a dedicar a montar mi empresa porque ya estaba siendo reconocido y entonces consigue financiación y se vuelve a su ciudad. Él era de California, se vuelve a su ciudad. Le dije a su equipo, oye, ¿queréis venir conmigo? Ninguno, 0 personas quiso ir con él. ¿Por qué? Porque tenía muy mal carácter. Porque era un jefe muy valioso, muy talentoso, pero muy insoportable. Entonces nadie quiso ir con él. Bueno, como en California estaba la Stanford University, pues se fue para el campus, empezó a reclutar talento perfectamente y se cogió a los mejores. Bueno, al cabo de poco tiempo, hay una historia muy conocida, pero todos los expertos, incluso aquí me salta una cosa muy importante, un año después de irse, él consiguió el premio Nobel por sus investigaciones en semiconductores. Entonces, incluso con todo el reconocimiento o incluso por culpa porque si ya era una persona de difícil carácter, con este reconocimiento de premio Nobel aún se volvió insoportable. Esos ex trabajadores que se fueron de su empresa fueron los que acabaron montando Intel, montando AMD, y así nació Silicon Valley, ¿no? Es decir, cómo suceden en cascada este tipo de cosas. ¿Y esto por qué sucede? Yo he visto un responsable de un departamento de ciberseguridad con 50 personas a su cargo y que cuando él se ha ido a otra empresa, se ha llevado 20 personas a la nueva empresa. Esto, como decía, sucede porque la persona tiene un liderazgo, al final el liderazgo es tu capacidad de relacionarte con los demás, ¿vale? Que puede ser sencillo y no voy a decir ningún concepto extraño que diga, ay, qué cosa más curiosa esto que ha dicho Pere, ¿no? No son cosas extrañas, son cosas de sentido común. Pero, mirar, este libro lo he cogido, lo he ido a buscar porque quería mostrároslo. Este libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es una edición del año 48 que me regaló mi padre. Tiene 74 años este libro ya. Es uno de los clásicos, sigue siendo un clásico de cómo gestionar el liderazgo. En realidad es un libro de cómo ser buena persona. Porque al final la regla de oro principal, la regla de oro, y es muy sencillo, es trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Esto es algo muy sencillo. No sé si tuviera acceso al chat, me gustaría poder hacer alguna pregunta y verlo, pero yo no veo ningún chat. Si es así, si tengo opción o existe, por favor, me lo decís. Bueno, dejarme que... Para eso he puesto esta imagen. Yo creo que la capacidad de liderazgo, en mis años de experiencia, yo he visto que no es algo que directamente tú leas un libro, es como aprender a nadar. No puedes aprender a nadar leyendo un libro. No puedes aprender a nadar entendiendo conceptos, sino que tiene que ver con dos cosas principales.
cómo tratas a los demás y diríamos, por eso esta imagen de observar un poquito por debajo cómo nos tratamos a nosotros, ¿no? Cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Qué tipo de relación tienes contigo mismo? Y aquí hay varios aspectos que os pueden dar la pista de si vais por el buen camino o si tal vez es el momento, porque nunca es tarde, para reconducir un pequeño cambio que a la larga, un pequeño giro, a la larga es un gran cambio. Entonces, hay algunos aspectos. El primero es la autoconsciencia emocional. Es decir, ser consciente, darte cuenta, reconocer tú mismo cuáles son tus emociones. Reconocer que pero no reconocerlo al cabo de 2 días, ¿no? Sino reconocerlo en el mismo momento o incluso, que es el siguiente paso, reconocerlo antes. Es decir, cuando tú sientes que algo te está molestando, algo te está enfadando, es decir, tener una autorregulación, un autocontrol. Un autocontrol que te permita gestionar tus emociones. Esto es básico. Al final, el ser humano es... En este libro, yo recuerdo que leí una cosa que me sorprendió, muchas, ¿no? Pero yo era adolescente y decía, el ser humano no es un ser racional. ¿Cómo no va a ser un ser racional? De hecho, es el único ser racional. Eso es lo que me han dicho a mí en el colegio, ¿no? No, no es un ser racional, es un ser emocional. Si fuera un ser racional, pues funcionaría con la lógica y tomaría decisiones con la lógica. Y si se equivoca, pediría perdón. Pero no somos tan racionales, ni tan lógicos, somos emocionales. Y las personas con las que nos rodeamos lo mismo, ¿no? Entonces, tener autoconsciencia, de hecho son tres los factores que sirven para que una persona evolucione en la vida. Y es, primero, ser consciente de cualquier cosa. De cualquier cosa. Da igual, en el aspecto que tú quieras mejorar, da igual si es el liderazgo o es cualquier otro aspecto, primero tienes que ser consciente, es decir, darte cuenta de que tú tienes algo que quisieras mejorar, algo que en lo que quisieras evolucionar. El primero es ser consciente. El segundo es buscar información nueva, buscar recursos, buscar personas a las que modelar, a las que imitar, buscar referentes, buscar mentores. Es decir, es la fase en la que en muchos estáis, por ejemplo, en esta misma formación, ¿no? Y la tercera, muy importante, hay personas que no llegan al 1 porque no reconocen que estén en un problema, no reconocen que deben de aprender algo. Entonces, si tú no reconoces, estás en el 0 absoluto, no hay ninguna posibilidad de evolución. Para evolucionar, reconocer, darte cuenta de que quieres hacer algo, buscar con humildad recursos nuevos y la tercera, más importante, porque estos dos no sirven de nada sin la tercera. La tercera es pasar a la acción, hacer algo. Por eso mi consejo era no toméis nota de las cosas que yo digo, tomad nota de aquello que pensáis que os pueda servir a vosotros para hacer una pequeña acción. Decía un mentor mío, un ojo en la luna y el otro en el próximo paso. Es decir, objetivos grandes en mente, pero luego ser pragmático, ser realista y dar un paso pequeño, pero un paso. Es decir, está claro con esto. Entonces, si somos conscientes, buscamos recursos y pasamos a la acción, está garantizado que vamos a hacer cosas. Con el tema del liderazgo es lo mismo. Y se resume en dos aspectos que son complejos, que es el autoconocimiento, es esta regulación de ti mismo, que te permite ser consciente y ser coherente. Leía hoy un artículo, y de hecho lo he compartido esta misma tarde en LinkedIn, que decía que mirad, bueno, de hecho he preparado una imagen que os compartiré luego con esto que he leído, que lo he añadido esta misma tarde. Hay un paso previo importante a la hora de gestionar vuestra capacidad de relacionaros con los demás, que al final la forma en la que os relacionáis con vosotros mismos se va a parecer mucho a la forma con la que os relacionáis con los demás. Por lo tanto, de ahí el liderazgo. Si tú eres una persona que te llevas mal
con tu familia y con tus amigos, pues con tus compañeros va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué compañeros de vida tienes hoy? ¿Cuáles son las personas con las que te rodeas? ¿Cuáles son las fuentes de las que tú coges información? En esta época en la que estamos tan bombardeados con tanta información, es muy importante seleccionar cuáles son las fuentes de información que escoges y cuáles son las personas con las que te rodeas. Porque con el tiempo hay estudios que demuestran que las 4 o 5 personas con las que más tienes relación, los veas o no los veas, si están en tu mente todo el día, también esas son las personas. Es decir, las personas con las que más compartes tu energía son las personas a las que te acabas pareciendo. O sea que puedes ir viendo cuál va a ser tu proyección, viendo o mejorando las personas con las que te rodeas en todos los aspectos. Es decir, en el profesional te puedes relacionar con personas que están en posiciones por encima tuyo para coger perspectivas, coger experiencia, coger nuevas ideas. En lo personal, tener personas que te motiven, que te impulsen. Cualquier persona con la que tú te rodeas acaba siendo un referente para ti al que vas a imitar para bien o para mal. Entonces, esto es así. Ahora ya cada vez menos porque estoy centrado exclusivamente al headhunting en ciberseguridad. Y ya no lo hago tanto. Pero antes tuve una época en la que sí hacía bastantes procesos de coaching ejecutivo en empresas y recuerdo que un compañero profesional me preguntó, ¿y tú en tus sesiones tocas temas personales? Y yo digo, hombre, solo si es una persona, ¿no? Solo si es una persona, lo cual a mí me parece que claro que cualquier profesional hay una persona por detrás. Cualquier persona con la que te rodeas en el ámbito laboral tiene una familia, tiene unos hobbies, tiene miedos. Vale. Entonces, yo creo que eso es algo importante. Mejorar tu capacidad de relacionarte mejor contigo mismo. Y eso se hace de muchas maneras, pero sobre todo siendo consciente y buscando nuevas fuentes de información. Y luego está la parte de relacionarte con los demás. Cuando tú te relacionas con los demás, hay muchas cosas que puedes hacer y muchas cosas que tienes que observar. Tú darte cuenta, por ejemplo, la manera en la que tú... mira, dejarme que pase por aquí. Este para mí es una bonita imagen, ¿no? Está el peón y está el rey. Esta persona que antes describía, este profesional que ganó un premio Nobel por sus trabajos con los semiconductores y por la invención de los transistores, ha cambiado la historia de la humanidad y todos los aparatos tecnológicos que usamos llevan su tecnología, pero no sabía relacionarse. No, me gusta esa frase que dice, el peón y el rey, cuando termina el juego, ambos van a la misma caja. Entonces, aunque en una empresa tengáis personas por encima y por debajo, son personas exactamente igual. Entonces, sí que muchas veces, y es una forma de conocer a las personas, ver cómo tratan a personas de rangos, llamémoslo así, inferiores, ¿no? Si tú quedas con un amigo que tiene un puesto profesional importante y vas a un restaurante y le ves que trata pues mal a los camareros o que les trata con desprecio o con superioridad, pues ya te puedes hacer una idea cómo trata a sus empleados, cómo trata a su pareja y cómo trata a sus hijos. Porque como uno hace algo, el resto de cosas suelen ser de la misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que se cuela alguna cámara por aquí. Insisto, ¿hay algún chat disponible? Entiendo que no. Si me lo confirmáis por utilizar, porque tenía alguna idea de hacer alguna pregunta que me diera pistas, pero si no, pues lo hacemos sin conversación. De todas formas, yo encantado en escuchar cualquier inquietud que os sirva específicamente. Es decir, que si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, por favor que levante la mano. Seguramente esto sí funcionará y podremos, pues con gusto, no hay problema, no tenemos que esperar al final. Podéis
interrumpirme y lo vamos haciendo así más dinámico para que sea pues más ajustado también a las inquietudes que tengáis, ¿vale? O en cualquier caso, si queréis dejarlo para el final, vamos a dejar también un espacio de preguntas si da tiempo, ¿vale? Por lo tanto, no dejéis de levantar la mano o activar para poder, si no funciona lo de levantar la mano, yo no veo ninguna, pues lo hacéis activando el micro, ¿vale? No tengo ningún problema en que interrumpáis. Entonces, ¿cómo te gestionas con los demás? Para mí, lo personal y lo profesional, como habéis visto, está completamente vinculado. Es decir, desde los detalles más técnicos hasta los más sencillos. Yo soy aficionado en mi tiempo libre a la magia. Durante muchos años me ha gustado mucho el ilusionismo, la magia de cerca. Y los magos sabemos que uno de los secretos, muchos, ¿no? Hay muchísimos. De hecho, si algo hay en magia son secretos. Pero a nivel psicológico hay un gran trabajo de desarrollo de cómo se gestiona la interacción con las personas en la magia, ¿no? Y sabemos que el nombre de las personas es muy importante. Entonces, por eso no tiene el mismo efecto una carta que alguien ponga un dibujo y que luego esa carta aparezca en algún sitio, que una carta que alguien ponga su nombre y ese nombre, el suyo, en la carta, aparezca luego en algún sitio. Simplemente porque el nombre nuestro es muy importante. Que alguien recuerde nuestro nombre tiempo después o inmediatamente después de decirlo, pues es importante. Que parece algo sencillo, pero, pero poderoso. El nombre es muy poderoso. Recordar el nombre de las personas, aunque sean muchos. Cuando hacía sesiones grupales, recuerdo que una vez fui con una compañera en una formación grupal y eran como 30 personas. Y hubo una presentación individual de cada una de ellas, ¿no? Y cuando acabaron de presentarse, mi compañera los mencionó de uno en uno, todos. Había recordado los 30 nombres, ¿no? Para mí eso era como una especie de milagro, porque en general todos solemos decir, ay, no, yo es que soy muy malo con los nombres. Y eso forma parte de ese primer capítulo que decía antes de conocerse a ti mismo. Conocerse a ti mismo significa ser consciente, entre otras cosas, de cuáles son tus creencias, de cuáles son tus ideas, de qué piensas tú de ti mismo. Porque lo que tú piensas de ti mismo es posiblemente lo que a ti te han dicho de ti en el pasado y tú has creído que es eso. Pero eso, y podríamos entrar en otro aspecto más amplio, pero eso es modificable. Es decir, lo que tú creas de ti mismo, puedes acabar desarrollándolo sin ninguna duda. Entonces, desde aquel momento, yo dejé de pensar, ay, porque yo lo pensaba hasta ese momento, ay, yo es que soy muy malo con los nombres. Yo pensé, puse en mi cabeza otra creencia, que es, cada vez se me da mejor recordar nombres. Cada vez se me da mejor recordar nombres. Y cuando tú haces un cambio como este y quitas una creencia, quitas una idea y pones otra, empiezas a alimentar eso. Y ahora, pues ya soy capaz de recordar el nombre de grupos de personas mucho más grandes que en aquel momento. Y eso es un detalle a nivel mental de cómo podéis trabajar, porque me parece interesante daros ejemplos prácticos, porque el hecho de que nosotros somos nuestras creencias es muy importante. Cuando alguien en el entorno trabaja con un equipo y lo trata de una manera o de otra, es porque él piensa que él ha aprendido a tratar así a las personas, porque en el pasado le ha funcionado, porque en el pasado le ha sido útil y porque es la mejor forma de saber hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente este pequeño detalle, recordar el nombre de las personas, es un detalle clave. Esto se basa, y quiero mencionar de nuevo este libro que dice cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Influir sobre las personas parece que es un libro de manipulación, ¿no? Eso es, digamos, la editorial que le puso este nombre, porque el cómo ganar amigos coge a toda la gente joven y el cómo influenciar a la gente, influenciar a las personas,
pues coge todo el sector de personas más mayores. Es decir, por eso se ha hecho tan popular. ¿Quién no quiere tener más amigos, ¿no? ¿Quién no quiere tener mayor influencia en las personas? Pero en realidad es un gancho comercial. El libro es un excelente libro y no es un libro de manipulación, sino que la base del libro es interésate auténticamente en los demás. Interésate de verdad. Piensa que detrás de cada compañero que tienes o de cada empleado que tienes, si es el caso, hay una persona que cuando va a su casa o incluso aquí, lógicamente, cuando viene al trabajo o aunque esté teletrabajando y esté en su casa como es ahora, tiene sus miedos, tiene sus debilidades, tiene sus virtudes, lógicamente, por eso lo han contratado, pero también tiene sus incongruencias y puede que tal vez ni siquiera sea consciente de ello. Es decir, cada persona pues, es consciente o no, porque ese, como hemos visto, es el punto número 1 en la evolución de las personas, ser consciente del punto en el que están. Y no todos somos conscientes, obviamente, de todos nuestros procesos, ¿no? Por eso es bueno tener ese equipo, esos compañeros con los que salía la imagen, con los que nos abrazamos, con los que tú tengas la confianza y sepas que os podéis hablar con confianza, que os podéis hablar diciendo, mira, tengo que decirte algo. Yo creo que entre los amigos una de las cosas poderosas es que no presuponemos que hay maldad en nada de lo que nos dicen, sino lo contrario. Por lo tanto, estamos abiertos a personas cercanas que sabemos que nos quieren a escuchar. Y ese toca otro de los puntos fundamentales en la relación con un equipo, y es aprender a escuchar a los demás. Para aprender a escuchar, en realidad, para ser un gran conversador, dicen, hay que aprender a escuchar. Y eso significa que, en realidad, conversar, tener una relación, una comunicación verbal con él, con ella, se basa en interesarte en esa persona, de verdad, y aprender a escuchar. Aprender a escuchar no significa, no es algo, es una frase tan rápida, tan sencilla de decir, pero tan escasa hoy en día, en la que estamos todos con el teléfono en la mesa. Da igual si estamos en una cena. Mirar, cerca de casa, cuando saco a pasear la perra y voy con mi chica y vemos hay un restaurante muy lujoso, un restaurante Michelin, un sitio en el que siempre lo que hay son parejas, ¿no?, que quieren regalarse ese momento especial, ¿no? Y muchas veces están los dos con el teléfono móvil, mirando el teléfono móvil. Y hay veces que es peor incluso, y es que uno de los dos está con el teléfono y el otro lo está mirando como diciendo, en realidad no estás aquí, ¿no? Bueno, Verbel tiene una pregunta, ha levantado la mano, eso lo he visto, o sea que yo encantado de atenderla si eso es posible. Si tú misma puedes, activa tu micro. Y si no, tal vez lo puedo hacer yo. Creo que has bajado la mano ya, pero yo he visto una mano levantada. Vale, si es así, levanta la mano y yo, si está en mi mano, te activo el micro si puedo. Vale. Entonces, el aprender a escuchar es fundamental. Y escuchar significa, no significa oír, significa estar presente y no tener ideas previas, no tener ideas, no estar preparando tu discurso, desde luego, y además escuchar sin juicio, escuchar con curiosidad, aunque sea algo contrario, algo en lo que no estás de acuerdo, porque cuando escuchas con curiosidad puede venir algo muy poderoso, y es que en lugar de tú lanzar un juicio, lances otra cosa completamente diferente y poderosa, que es una pregunta. Preguntar, el arte de preguntar, por eso los que hemos trabajado en coaching sabemos que hay un concepto que se llama preguntas poderosas. Y eso son preguntas que están hechas sin ningún tipo de juicio previo, es decir, no es una pregunta tendenciosa
que ya esté condicionando, sino que es una pregunta ingenua, neutra, sin ningún tipo de interés más que en saber más sobre lo que te está contando. Entonces, si tú tienes un equipo y alguien en este equipo hace algo que a ti te molesta, es muy posible, es seguro que no tienes toda la información, porque nunca tenemos toda la información. Entonces, aunque el resultado ya haya sido obvio y tú lo veas y el resultado es palpablemente negativo, no tienes toda la información. Entonces, en vez de hacer una crítica directa y tener este tipo de liderazgo que parece más bien una relación de profesor y alumno, lo que puedes hacer es una pregunta. Y es cuando... Cuéntame exactamente por qué has hecho esto. O cuéntame de qué manera lo has hecho. O cuando lo has hecho pensabas, ¿te ha dado el resultado que tú querías? Es decir, puedes hacer tantísimas preguntas para entender cuál ha sido el proceso, cuáles han sido los motivos, qué es lo que ha sucedido, ha habido algún inconveniente, qué es lo que podemos hacer ahora. Una pregunta siempre es mucho más poderosa que un juicio. Poderosa, voy a cambiar la frase, es mucho más positiva, porque poderoso también es un juicio. Lo que pasa es que lleva a que se rompa la comunicación entre la persona que tienes delante y tú mismo. Es decir, puede ser poderoso positiva o negativamente, ¿no? El arte de hacer preguntas es uno de los grandes secretos en la relación con las personas. Escuchar más, hablar menos y hacer preguntas. Entonces, cuando tú tienes este tipo de liderazgo, te vuelves una persona mucho más humilde. Y hoy en día, y lo veremos luego, el liderazgo ya no es ese antiguo liderazgo que se popularizó en las películas, tal vez de Wall Street, con los ejecutivos agresivos, y todo aquello ya pasó a la historia. Hoy se valoran en las empresas cada vez más otro tipo de personas el tipo de personas que al final tú vas a tratar bien porque son los que se van a llevar al equipo, es decir, son personas que realmente tienen esa capacidad de influencia, ¿no? Para tener este tipo de gestión con los demás, pues hay que ser una persona humilde porque si no, no llegas al punto uno. El punto uno, el de la autoconsciencia, el ser consciente de cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Ser consciente de cuáles son mis fortalezas, pues me permite saber en qué puedo enfocarme, en qué puedo mejorar. Y es una maravilla hoy en día cómo tenemos el acceso a tanta información disponible, maravillosa, la era de la democratización de la información. Esto es algo nuevo que no tuvieron ni siquiera nuestros padres, es decir, muy pocos años atrás, la información, la sabiduría, el conocimiento no estaba al alcance de cualquiera. Nosotros tenemos esa gran suerte que podemos disfrutar o podemos estar simplemente viendo vídeos de gatitos, ¿no? La información está ahí y el tiempo es el mismo para todos, antes y ahora, pero ahora tenemos esta posibilidad de aprender, de evolucionar, como se dice, de avanzar en hombros de dragones, es decir, en aprovecharnos de la experiencia de otras personas que ya han pasado, han dedicado una vida a algún aspecto, a algún área en la que tú quieres especializarte y no solamente son capaces de condensar esa información tal vez en un libro o en una conferencia o en una formación. Eso es una maravilla, poder aprovechar el tiempo mucho más rápido. Por eso la sociedad evoluciona, porque vamos aprendiendo unos de otros. Y a nivel técnico es cierto que aprendemos mucho y por eso los aviones al principio eran muy desastrosos. Recordamos esas imágenes iniciales de la aviación casi con hombres moviendo unas telas con bastones, ¿no? Hasta lo que tenemos hoy en día, que parece un
parece magia, parece algo y es algo increíble, ¿no? Entonces, técnicamente, la humanidad ha evolucionado muy rápido porque nos vamos pasando la información los unos a los otros y cada uno parte del punto anterior. Para eso hay que tener humildad y no intentar reaprender lo que ya está hecho, pero sucede una cosa y es que en el aspecto humano, en el aspecto de relación entre personas, en este aspecto no aprendemos tan rápido, no tenemos esa humildad para formarnos y darnos consciencia. Seguramente no tenemos la conciencia de que necesitamos esa formación. Y si no estamos en el punto 1, no podemos pasar al punto 2, que es el buscar recursos nuevos, ¿no? Es decir, yo recomiendo tener siempre una parte de nuestra experiencia vital con un sentido de humildad y de aprendizaje constante. Porque el aprendizaje... ¿Sí? Ajá, ¿hay una mano? Sí, hay una mano. Hugo, que quiere preguntar. Hugo, por favor, sí. Hugo, adelante, Hugo. ¿puedes mutearte? A ver, ¿intento yo? Sí. Ya puedo. Sí, se te oye. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, Tere. Buenas tardes. Lo que estás contando me gusta muchísimo. Y bueno, básicamente mi pregunta es, bueno, tengo muchas, pero voy a comenzar en una. Sí. ¿Cómo funciona dentro de grupos el decir cosas para que no resulten ofensivas? En el sentido de que la gente habitualmente se lo toma todo muy a la tremenda y bueno, yo creo que me entiendes un poco por dónde va. Sí. Vale, pues muchas gracias, Hugo, por la pregunta. Repito la pregunta por si alguien no lo ha escuchado bien, porque el audio era un poco entrecortado. Pregunta, Hugo, ¿cómo lo haces, cómo gestionas el decirle a alguien algo para darle feedback, ¿no? Que es lo que técnicamente se llama, porque hay personas, como él decía, que se lo toman todo a la tremenda, ¿no? Bueno, en cualquier comunicación, pues hay tres partes iniciales. Esto es, digamos, de colegio de primaria, pero cuando te das cuenta del detalle de cada uno, pues es importante. Es decir, está el emisor, está el receptor y pongamos el mensaje, ¿vale? Vamos a obviar el canal y demás. El emisor y el receptor, es decir, estás tú y está esa persona. Y digo esta obviedad, Hugo, porque primero estás tú con tus creencias y está la otra persona con las suyas. Entonces, cuando tú dices que las personas se lo toman todo a la tremenda, es verdad, hay personas que se ofenden muy rápido, pero eso significa que esta persona tiene baja autoestima. Al final, la autoestima es el origen podríamos decir, de todos los males. Por eso, ser amable con las personas, especialmente con las que tienen un carácter un poquito más difícil, es lo que puede dar un buen resultado. Daniel Goleman, que es catedrático de psicología, autor de la inteligencia emocional, un gran conocedor, él dice una frase que resume muy bien: la empatía es el remedio universal. Entonces, primero, si nosotros le vamos a dar un feedback, vamos a retroalimentar un acto que ha hecho alguien, o le queremos decir algo, aunque sea que ha llegado tarde, ¿no? Entonces, en nuestro mensaje no debería haber ningún juicio de valor, sino solamente una descripción de los hechos, porque tendemos muy fácilmente a ponerle una opinión nuestra, un juicio, porque todos tenemos opiniones y decimos, me parece fatal esto que has hecho. Entonces vamos a simplemente dar una descripción de los hechos, ¿no? En este caso sencillo de que alguien llegue tarde, ¿no? Una descripción de los hechos realista, es decir, sin exagerar. Si alguien llega 10 minutos tarde, no ha llegado a media mañana, ¿no? Entonces, las descripciones tienen que ser realistas. Oye, he visto que llegaste a las 11:30, ¿no? Si es que la puntualidad, pongamos que es una cosa importante en esta empresa, ¿no? Cada vez más, por suerte, las empresas funcionan en base a objetivos y a otro tipo de resultados, y no tanto en cuanto al tiempo. Pero el ser realista, vigilar las palabras y ser objetivo.
Si vamos a dar un feedback más complejo, tal vez, aunque hay personas que no les gusta este tipo de técnica, que se llama técnica de sándwich, yo creo que es muy efectiva, bien hecha, ¿vale? Y voy a desarrollar un poco cómo funciona el feedback adecuadamente. Primero, el feedback de verdad es el que uno lo pide. Es decir, oye, ¿podrías decirme, imaginad, por ejemplo, que yo cuando termino esta sesión, Izari, que es la persona que me contactó para hacerla, pues yo hablo con ella y yo le digo, oye, ¿podrías decirme, por favor, algo que pudiera haberse mejorado en la sesión para que sea más útil para los asistentes? Entonces, ese es el feedback ideal, el que te lo piden, ¿vale? Cuando alguien te pide feedback, cuando tú le pides feedback a alguien, te lo da y simplemente lo agradeces. Muchas gracias. No entras en un debate queriendo defender y justificar por qué no se ha hecho aquello o simplemente se agradece. Ese es el feedback cuando tú lo pides. Pero cuando tú lo tienes que dar, que es lo que es el caso que ponías, que es a veces más delicado, porque hay personas que son, como dices, un poco más sensibles. Entonces, primero empezar con algo que sea con algo amable, pero que sea cierto sin exagerar, ¿vale? No se trata de hacer aquí unos piropos desmedidos, porque si no, pues ya dice, uy, esto que a veces me pasa a alguien, me pasa, ¿no? Que alguien me llama y me dice, oye, Pere, ¿tú qué sabes tanto? Digo, ¿qué es lo que necesitas? A ver, porque cuando uno exagera en el piropo, parece que tiene una intención, ¿no? Es decir, empezar simplemente diciendo algo que sea, oye, quiero decirte varias cosas. Primero, que me gusta o me gusta ver cuando lo que aportas, me gusta que tú pienses fuera que tengas pensamientos creativos, me gusta, bueno, hay muchas cosas que te pueden gustar de una empresa, de esta persona, perdón, escoge una y se la dices. Y luego le dices el feedback que quieres darle. Y aquí hay un gran secreto que a veces se olvida, y esto es una técnica de programación neurolingüística, y es que entre la primera parte del sándwich, la parte positiva, el centro, que se le suele llamar pan, mortadela y pan, ¿no? Entonces, primero una parte positiva, luego la mortadela, que sería, pero es que tienes que entender que esto tal y tal y tal. Bueno, entre la primera parte y la segunda, lo que no puede haber es la palabra pero. Porque pero en programación neurolingüística se llama borrador universal. Si yo pregunto a Izari, oye, ¿qué te pareció la sesión? Así en una pregunta abierta. Y ella me dice, bueno, pues muy bien, pero yo y cualquiera, cuando escucha la palabra pero, eliminas el resto, eliminas todo lo que te han dicho hasta ahora porque sabes, intuyes que el contenido viene ahí y que lo de antes era una especie de introducción sin valor. Entonces, si queremos mantener el valor de ese mensaje positivo inicial, de ese pan inicial positivo que hemos comentado, mira, me gusta mucho cuando tienes ideas que son creativas y se salen un poco de lo que aquí solemos hacer. También y además, otro tipo de palabras como y además o también en lugar de pero, ¿vale? El pero no se pone ahí. Y también quiero que sepas que hay algo que pues ha supuesto un problema, o lo que sea, ¿no? O hay algo que me gustaría comentar para conocer tu opinión, quisiera saber qué es lo que te parece a ti esto. Hacer una pregunta en esta segunda parte, mucho mejor que un juicio de valor en ninguno de los casos, ¿vale? Y terminar con algo también sencillo, más trivial, y en cualquier caso, que sepas que agradezco que tengamos este tipo de encuentros y que podamos tener estas conversaciones y valoro tu opinión y tu sinceridad. Y bueno, es decir, empezar con algo positivo, poner algo entre medias que no sea pero, sino y además, por ejemplo, y terminar con algo también positivo, yo creo que es una buena técnica para dar feedback. Obviamente hay que respetar espero que sirva como respuesta. Yo creo que el feedback es importante
Y si uno lo que quiere efectivamente es dar feedback, pues entonces estamos en la fase 2. Oye, soy consciente, como decía Verbel, oye, yo quiero dar mejor feedback. Bueno, pues esto que tú quieres ya existe. Pues busca referencias, busca libros. Hay libros incluso de cómo hacer preguntas. Hay libros de cómo gestionar entrevistas. Hay conversaciones, hay conferencias, hay artículos interesantes sobre estas temáticas. Es decir, buscar referencias para avanzar en este aspecto, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Mirad, como quedan 10 minutos, vamos a hacer un experimento. Voy a ver si... Vamos a ver si funciona. Mirar, bueno, esto antes hablaba de la importancia de la humildad y quiero dejar claro que la humildad no es pensar menos de ti mismo. Es decir, no pensar que tú eres lo peor de lo peor porque soy muy humilde. No, es pensar menos en ti mismo. En ti mismo. No, que es, hay un matiz interesante y yo creo que es importante. Entonces, mirar, no sé es algo que un líder, un jefe de la antigüedad, pues no se permitían. Entonces, hoy en día se agradece, se valora cuando una persona que depende de ti, o que es tu jefe, quiero decir, tú le preguntas algo y dice, mira, no sé, lo tengo que consultar. Porque el líder que no se equivoca, que lo sabe todo, que pretende saberlo todo, digamos, y que intenta no equivocarse, pues al final se vuelve una cosa más bien ridícula, ¿no? Entonces, me parece un buen ejemplo que alguien con tantos títulos pues diga, pues mira, no sé, lo tengo que consultar, ¿vale? Entonces, mirar. Bueno, os comento, como headhunter en ciberseguridad, todas las posiciones que yo gestiono las coloco en este sitio que se llama Ciberempleo, ¿vale? Los que terminéis la formación y estéis en opción de buscar carrera, os abro ahí esta puerta. Vale, os voy a proponer que con el móvil accedáis a este QR, le hacéis una foto. Si necesitáis que lo haga más grande, puedo hacerlo. Si lo del QR no lo tenéis claro, podéis entrar con el móvil en esta web que se llama menti.com, poner este código 7062-8492 y cuando ya hay personas dentro, cuando estéis dentro, pulsad el corazoncito, ¿vale? Y así yo sabré que estáis dentro, ¿vale? Ya estamos 4, 5, perfecto. Vale, entonces el experimento está funcionando. Genial. 6 personas, voy a dar unos segundos más porque sé que estamos ahora mismo como... vamos a ver cuántas personas. 45 personas. Bueno, venga, 13. Perfecto. Entonces, lo que vais a ver es una serie de preguntas, ¿vale? Estas preguntas os van a dar una pista a vosotros, nos va a permitir tener un pequeñísimo diálogo. 18, venga, 19, y cuando lleguemos a 20, lo ponemos en marcha. Venga, 21, vale, pues lo voy a poner en marcha. Veréis, vais a encontrar una serie de preguntas y la idea es que contestéis con sinceridad. Es completamente anónimo y os va a servir a vosotros, ¿vale? Es un sistema para ver qué tal, en qué áreas puedo yo mejorar, en qué áreas puedo explorar, buscar nueva información, ¿vale? Venga, ahí va. Ahora vais a ver en el móvil las preguntas y simplemente tenéis que seleccionar de 1 a 5 cada una de las preguntas de una forma sencilla, como respondiendo honestamente a estas preguntas, ¿vale? Os voy a dejar un par de minutos en silencio para no atormentaros. Arriba tenéis la URL y el código para los que todavía no hayan entrado. Vale, 5 personas han contestado ya. No hay prisa, tomaros un minutito, no pasa nada. Contestad honestamente.
Vale. Yo creo que han contestado, mira, 25 personas han contestado que eran más o menos las personas que creo que habían entrado, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es compartir la pantalla y mostraros los resultados y voy a comentaros alguna cosita brevemente. Vamos a ver. Ajá. Perfecto. Ahora veis, estos son los resultados. Aquí he querido seleccionar 8 aspectos que os pueden servir como reflexión inicial para que luego vosotros exploréis campos en los que queráis avanzar más. Soy consciente de mis debilidades. Como os he dicho, este es el punto número 1. Ser consciente de cuáles son tus debilidades y tus fortalezas no te hace más ni menos, te hace consciente. Y el ser consciente hoy en día es un arma súper poderosa. En general, habéis contestado que bastante conscientes. Lo que estáis viendo es la nota media. Por lo tanto, siempre es lógico que todos tenemos ahí un espacio, un recorrido por hacer. Bueno, os animo a seguir ese camino de ser consciente. Para eso hay muchas maneras, pero una de ellas es bueno, lo podéis hacer profesionalmente, yendo a un mentor, a un coach, incluso a un psicólogo, ¿por qué no? O con amigos y decir, venga, vamos a hablar. ¿Tú qué es lo que piensas en qué crees que puedo yo mejorar? Y si es un amigo honesto, pues te dirá, mira, tú es que te enfadas demasiado cuando te tocan este tema, ¿no? Bueno, pues es bueno saberlo. En general sonrío. Esto lo he puesto porque la sonrisa es gratis. Y muchas veces se nos olvida que una buena sonrisa es... hay un vídeo en TikTok que se está haciendo viral que dice, tengo cara de culo y con todo lo que hago, ¿no? Bueno, yo creo que pues no seamos nosotros el cara de culo, ¿vale? Yo creo que tener una sonrisa, ser una persona amable. El otro día... alguien me comentaba que tiene un cargo de mucha responsabilidad y cree que sonreír no es adecuado. Bueno, pues eso es un error, por decirlo claramente, ¿no? Si obviamente no le puedes decir es un error, si es por lo del feedback que decíamos antes, sino que lo transformaríamos en una pregunta, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Y qué crees que pasaría si sonrieras más? Eso es una pregunta neutra que puede ayudar a que la persona reflexione. Un detalle importante os quiero compartir. Después de una pregunta, se mantiene silencio y se deja que la otra persona conteste. Hay que aguantar ahí el silencio, ¿vale? Pues si no, llenamos la conversación. A veces tenemos necesidad de llenar demasiado la conversación. Trabajo para mejorar mi carácter. Perfecto, 3,5. Bueno, es una orientación media que nos sirve para saber que, bueno, pues... no se trata de mejorar que no se trata solo de tener más certificaciones, sino de también trabajar tu carácter, que es lo que te va realmente, tu personalidad, tu carácter te va a ayudar a hacer más exponencial tu carrera. Porque si vas a tener un equipo, que no te pase como el premio Nobel, que al final los que tienen se van, no quiere venir nadie y al final esta persona se acabó dedicando a la formación. Y bueno, una cosa triste, cuando murió, sus amigos, que eran pocos, y sus hijos se enteraron por la prensa, ¿vale? Ahí dejo el dato de alguien con mal carácter. Controlo mis emociones. Bueno, las emociones siempre son un punto en el que hay que ir trabajando, algo que os animo con todo interés. ¿Me informo sobre las tendencias del futuro? Bueno, esto creo que un líder debe estar atento, porque si no te vuelves en un gestor más burócrata y se trata de ser un líder, alguien que no solamente gestiona un equipo, sino que trae ideas frescas y tiene una visión de futuro, ¿vale? Confiar en las personas, que es la nota más baja que sale, es importante porque tiene relación directa con delegar. Si tú vas a delegar con receta, como se dice, oye, hazme esto, no das espacio para que la persona evolucione. Hay que aprender a delegar porque no puedes ir, dicen que si quieres ir rápido ves solo y si quieres llegar lejos ves en equipo. Entonces, si tú quieres llegar lejos vas a necesitar un equipo, vas a tener que delegar, vas a tener que permitir que las personas se equivoquen. Vale, tener buena capacidad de escucha, lo hemos dicho, la importancia de escuchar y hacer preguntas en lugar de juicios de valor. Bueno, creo que nos da una pista y vemos que a la derecha hay un espacio para seguir avanzando, por lo tanto tenemos recorrido para recorrer. Perfecto.
Pues dejo de compartir y vuelvo con esta imagen final. Aquí tenéis un QR para acceder a mi LinkedIn. Estoy a vuestra disposición. Si en algo pensáis que puedo ayudaros, para mí ha sido un placer. Quiero terminar puntual por respetar el tiempo, por si teníais cualquier cosa que hacer. Era el tiempo previsto y hasta aquí, por mi parte, hemos llegado. Un placer y muchas gracias. Muchas gracias, Fere. ¿Alguno? Vamos a dar un tiempecillo por si alguno quiere hacer alguna preguntilla. Por mi parte, bien. A ver. Pues nada. La charla ha estado bastante bien. Muchas gracias. Pues de nada, todo ha quedado bastante claro. Ahora, pues, cada uno a trabajar en aquello en lo que se haya dado cuenta, ¿no? Si uno termina diciendo, ay, pues me he dado cuenta de... Esa es la frase importante del día. Me he dado cuenta de... Pues en ese me he dado cuenta, significa que estamos en el punto 1, me he dado cuenta. Ahora voy a buscar recursos y voy a pasar a la acción. Y el 3 pasos. Muy bien. Pues muchas gracias, Pera. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Pues un placer para mí también. Nos vemos pronto. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Chao. Adiós a todos.